Grabar la sesión. Está grabando. Recording in progress. Ok. Pues muy buenos días. Nosotros somos Valeria Hernández y Frida Ortiz. Pues quisiéramos saber, Hugo, si nos podrías dar como una pequeña reseña de los recintos en los que has trabajado, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Frida, Valeria, buenos días. Bien, pues voy a platicarles los recintos en los que he trabajado. Todo comenzó cuando iba terminando la licenciatura, allá por el año 2000, justo al final de la huelga que mantuvo detenida la universidad por 9 meses, porque al Consejo Universitario y a la Rectoría se les ocurrió la fantástica idea de que sería bueno cobrar cuotas a las y los estudiantes, ¿no? Entonces hubo todo un alboroto ahí. Y una de las cuestiones que ocurrieron como un fenómeno colateral fue que el auditorio Justo Sierra fue pues ocupado por varias asambleas, etcétera. Y entonces eso que se había convertido muy recientemente en aquellos años como un teatro, si se fijan, pues bueno, ustedes lo conocen muy bien, seguramente han tomado clases ahí, pues tiene maquinaria teatral, tiene su telar, eso no existía, eso ocurrió durante la dirección de Juliana González y la coordinación de Néstor López Aldeco, que se levantó aquel telar espectacular, y se empezaron a generar las maniobras, ¿no? El tema es que cuando se quedó ese muro acústico ahí estático, dividiendo ya para los siguientes años, desde entonces, a nosotros como servicio social nos tocó colaborar en la adecuación de ese escenario, bueno, de lo que era el escenario, para convertirlo en un aula teatro. En la Casa del Lago, recuerdo, nos donó unas estructuras metálicas, unas gradas, las primeras graderías las instalamos nosotros. Las fuimos a poner ahí a un costado del, del escenario para que se configurara como un espacio escénico, digamos. Y también estaba en aquel momento en funciones una obra que se llamaba La calle de la gran ocasión, de Luisa Josefina Hernández. Entonces, nosotros nos encargábamos de operar manualmente la subida y bajada de los elementos de escenografía y producción. Esa fue, digamos, mi primera experiencia en un recinto teatral. Posteriormente, trabajé en varios lugares, digamos, entre como actor, como director, hasta, sí, claro, hasta escenógrafo. Digo, no grandes, estoy diciendo como de baja escala, ¿no? O sea, básicamente hacíamos, con la gente con la que me juntaba, pues hacíamos teatro de barrio, teatro de calle, y de repente pues teníamos acceso a algunos recintos. Y cada vez que teníamos acceso a los recintos, era así de, sí sabes, ¿no? Y ya iba yo, bueno, que pues vamos a intentarlo. Hay muchos lugares en este país donde cuando llegas, dices tú, oiga, ¿dónde está el técnico a cargo? Lo que sea, lo que te dicen es, mira, aquí están las llaves, ábrelo y ahí búscale, ¿no? Entonces, esa clase de soluciones fueron como la experiencia que de alguna manera me fue formando de manera paralela. En el plan de estudios anterior, nosotros no teníamos las dos alternativas nuevas, que es la de teatrología y la de diseño y producción. Entonces, quienes estábamos interesados en aquellos temas, no los aprendíamos de una manera completamente empírica o preguntándole a don Chucho o a los que más o menos veíamos que sabían, ¿no? Otro recinto en el que también trabajamos, gracias a las gestiones de la carrera, nos prestaban ese teatro que hoy se llama Ignacio López Tarso, que antes le llamábamos Centro Cultural San Ángel. Ese teatro nos lo prestaban para las clases de dirección.
Entonces también era como, órale, ¿no? Con palanquitas de verdad. Entonces eran como nuestras primeras aproximaciones. Ya después de andar rodando por ahí, por esos años se configuró una, todavía existe hasta la actualidad, pero su vida más intensa fue hace como 10 años, la compañía de teatro de la Delegación Cuauhtémoc. Y nuestra sede era el Teatro Antonio Caso. Hoy se llama Ernesto Gómez Cruz, está en Tlatelolco. Está chistoso, ¿no? Cada vez que les menciono un teatro ya cambio de nombre. O sea, el Justo Sierra, no, no es el Che Guevara. El Centro Cultural San Ángel, no, pues es el López Tarso, etcétera. Entonces, ahora, ahora Ernesto Gómez Cruz era otro teatro donde también teníamos una intensa práctica escenotécnica, porque, bueno, yo me formé allí en la facultad, tomé las materias de actuación. Entonces, eh, digamos, toda la aplicación técnica la fui aprendiendo sobre la marcha. No existía la materia de escenotecnia, no existían así intersemestrales como el del otro día, o no existía tampoco la rama de diseño y producción. Eh, entonces, después de esa experiencia en el teatro Antonio Caso, me dediqué a la docencia un tiempo a nivel bachillerato y secundaria, Dios mío. Les di clases de literatura, o sea, les di clases de español a los chavitos de primaria, de secundaria, les di clases de literatura a los de prepa, y les di clases de teatro a todos, ¿no? A 5 niveles desde, que lamentablemente era una materia obligatoria, el teatro. Entonces, imagínense, pobres chamacos, ¿no? Sufríamos todos, sufríamos todos. Después, surgió una posibilidad en la FES Acatlán. La FES Acatlán, que es un teatro donde yo actué alguna vez en mis años mozos, ¿no? Eh, con una apuesta que se llamó Chinches Bravas, que curiosamente se ensayaba muy cerca de donde vivo actualmente. Bueno, el tema es que el teatro Javier Barros Sierra, que en aquel tiempo se llamaba el Teatro de la FES, de la ENEP Acatlán, eh, yo lo recordaba con mucho cariño porque era el teatro más, uno de los teatros más espectaculares donde había estado. Imagínense que este teatro tiene 541 butacas, es así, inmenso, tiene más butacas que el Juan Ruiz Alarcón, tiene su lambrín acústico, tiene iluminación, entonces cuando pues tenía yo mis 19 20 años, yo decía, órale, qué teatrazo. Entonces cuando surgió la posibilidad de ir a trabajar allá, de inmediato me apunté. Me hicieron un examen ahí de conocimientos generales de escenotecnia y afortunadamente, bueno, afortunadamente para mí, yo no sé si para la institución, yo espero que sí, me eligieron a mí para ser el encargado. En aquel tiempo ese puesto se llamaba jefe del Departamento de Apoyo Técnico. Ahora ese mismo puesto se llama jefe del departamento de escenotecnia, lo cual lo vuelve así completamente pertinente, ¿no? El chiste es que durante 5 años yo considero que si pudiéramos hacer, equiparar la educación informal con los fenómenos formales de la educación, prácticamente hice mi maestría en Acatlán, ocupando ese puesto, porque aprendí un montón de cosas. Allá en Acatlán tienen organismos que nosotros no tenemos. Por ser un organismo, digamos, como fuera del centro de la universidad, como está hasta Naucalpan, tiene que tener, ay, perdón, ya, órale, no sabía que si aprietas Enter se apaga la pantalla. Bueno, eh, allá en Acatlán, como es un organismo, digamos, fuera del centro de la ciudad universitaria, tienen su propia coordinación de difusión cultural. Entonces, allá tienen la posibilidad de programar cosas en ese ámbito, es decir, danza, música, teatro, ópera, había de todo. Entonces, gracias a esa intensa
diversidad de eventos culturales, aprendí un montón de cosas sobre el manejo de los grupos en escena, sobre cómo funciona un foso de orquesta, sobre qué necesidades específicas tiene la danza contemporánea a diferencia de la danza clásica. Esa clase de cosas son muy interesantes y allá en Acatlán pude atender afortunadamente, o sea, para enorme fortuna mía, a todos los grupos más relevantes de la danza contemporánea. Todos se presentaron en Acatlán alguna vez. Buena parte de los elencos musicales más importantes. Imagínense, atendíamos hasta la OFUNAM, grupos de, o sea, figuras como Héctor Infanzón, como Alex Mercado, Iraida Noriega, esta, y otros más, y otras más grandes figuras, las pude conocer allá trabajando, ¿no? Y entonces, bueno, prácticamente podría yo decir que si me pudieran dar un título profesional por ello, me lo tendrían que dar por acá, claro. Porque allá hice prácticamente mi maestría en escenotecnia y ya cuando un día pasando por ahí, por el anexo, vi que estaban construyendo un edificio rarísimo, sin ventanas, con muros de concreto, así. Me entusiasmé mucho porque de inmediato dije, aquí están haciendo un teatro y yo quiero estar ahí. Entonces, ahí voy a tocar la puerta, ¿no? Y a levantar la mano y a decirles, oigan, oigan, yo quiero, ¿no? Y me dijeron, bueno, aplácate, vamos a hacer un proceso, tiene que participar el consejo técnico y todas las instancias. Y además esto está en construcción. O sea, cuando yo les platico esto, debe haber sido como por el 2000, si no fue en el 2013, fue en el 2014, yo creo, porque apenas estaban ahí levantando los muros y hasta el 2016 fue que entré a trabajar allá. O sea que los tiempos en la UNAM son siempre así como muy despacitos, ¿no? Muy lindo. Y bueno, pues eventualmente el consejo técnico y la dirección de la facultad pues decidieron confiar en mi persona para encargarme de la cuestión técnica del foro experimental y ahí vamos, pues ya pasaron también 5 años desde ese momento. O sea que digamos, en teatros de la UNAM llevo ya 10 años. Todo un experto. Oye, y con el puesto que tenías en FES Catlán, ¿te manejabas como ahorita en el Ibáñez, que eres técnico, pero te manejas de todo, o qué es lo que hacías ahí? En Acatlán tenía mi dedo mágico, No. es decir, decía, por favor levanten el telón, acomode estas luces todas en cenital, pónganlas todas a 30 grados, ¿no? Y acá lo hago todo. Entonces, son, son recintos con vocaciones distintas. El Okay. Teatro Javier Barros Sierra es un teatro como tal, así y como tal tiene una plantilla técnica profesional, digamos. Tiene 6 técnicos Acatlán. Regularmente dedicábamos 2 a iluminación, 2 a sonido y 2 a tramoya. Y así se podían realizar todas las funciones. De hecho, como yo tenía en aquel tiempo hasta mi corbatita de funcionario, no podía, era muy mal visto que a mí se me ocurriera agarrar una cuerdita así ¿no? Tenía que dar siempre explicaciones. Muchas veces era necesario hacer esa clase de cosas, pero era curioso porque eran los mismos técnicos como los que me daban permiso, ¿no? Así de, oiga, jefe, ¿nos puede ayudar acá? Y ahí, feliz de la vida. O, por ejemplo, pasó en varias ocasiones que por las mismas limitaciones del personal de base que pues tiene sus días de descanso, etcétera, en algún momento sí llegué a hacer trampa, la verdad, y me trepé a las estructuras para cambiar 2 o 3 luminarios porque el día siguiente muy temprano teníamos un evento académico, por ejemplo, ¿no? Pero sí, allá es una estructura distinta. El puesto es forma parte de lo que le llaman como la estructura directiva del plantel. Es más, cuando
sacaban así como, ay, la foto de los funcionarios, pues ahí salía yo. Era, es una dinámica distinta. No eres personal de confianza, sino funcionario. Y como funcionario, legalmente representas a la Universidad Nacional. Es decir, o sea, sí te imponen esa responsabilidad. Entonces, si en algún momento se te ocurre la maravillosa idea de, no sé, levantar la voz o decirle a un técnico, ay, pero qué estupidez, ¿no? Por poner un ejemplo, este, se toma como que la propia universidad está atentando contra el trabajador. Entonces, te metes en un lío de los mil demonios. Es bien delicado. Además, nuestra estructura laboral en la universidad tiene unas complejidades extraordinarias en el manejo, porque en los hechos es bastante simple. Están los funcionarios, ¿no? O sea, desde el rector hasta la secretaria de extensión académica, mi jefa, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, están los trabajadores administrativos de base. Todos, ¿no? Son las personas que se encargan como Silvita, por ejemplo, que se dedica a toda la cuestión administrativa de la coordinación, pero también son los que se dedican a la intendencia o a la vigilancia, eh, a labores técnicas como acomodar los libros, etc. Y por otro lado, están todo el personal académico, que es pues, los profesores, etc. Entonces, en aquel tiempo era yo parte de los, de los funcionarios y como una especie de credo, somos los enemigos naturales de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, cada vez que quieren conseguir algo, regularmente lo consiguen generando antagonismos en contra de los funcionarios. Es una especie de forma de actuar. Digamos, es súper curioso, o sea, el diálogo es súper fluido, súper buena onda, nos llevamos todos muy bien, etcétera, pero nos metemos a una reunión con el sindicato y los mismos trabajadores te dicen, es que tú nos mientes o tú nos maltratas, o, pero ¿por qué pasa esto? Entonces, sí, y la diferencia con el otro recinto que estoy trayendo acá a cuento, pues es el Foro Experimental José Luis Ibáñez, que es en los hechos un aula teatro. Y como aula teatro, lo que se busca, pues es que tenga fines pedagógicos. Un poco como lo que hicimos el otro día con el curso intersemestral de cenotecnia, o las visitas guiadas, o cuando procuro explicar, ¿no? Cómo funcionan algunos fenómenos, o cómo los trabajos que involucran regularmente los procesos, acompañan los procesos creativos de TICAS y de laboratorios. Y cuando damos funciones, es decir, cuando le mostramos al público en general el trabajo académico, en ocasiones muy intenso, que se realiza por parte de ustedes en sus procesos. Entonces, mm, es por eso que también desde el principio procuramos echar a andar un servicio social amplio que involucrara, y sobre todo porque consideramos también que es una vía de aprendizaje. Sin embargo, el tema, otra de las decisiones por las cuales imagino yo, estoy especulando, que el Consejo Técnico de la Facultad decidió que fuera un técnico académico y no un técnico a secas, digamos, es porque el equipo es muy especializado y muy costoso y muy delicado. Entonces, hay que tener ciertos cuidados con esto. Imagino yo que responde a esta clase de cosas la naturaleza. Esto que les platico es una rareza, es una especie de experimento social, el poner un técnico académico ahí, porque nunca me he enterado que en otro recinto esté así. Es más, el CUT, que también tiene teatros, que también tiene vocación académica, eh, tiene funcionarios y trabajadores de base a cargo. Entonces, acá, por ejemplo, me pusieron a mí y en este momento hay un técnico por turno. En este momento no lo han logrado colocar el vespertino, pero en la mañana pues tenemos a Carlos, ¿no? Que se dedica a ciertas cosas. He procurado que él se especialice en audio para que la parte de iluminación pueda seguir a cargo mío.
El tema de iluminación es que tiende a ser un poco más específico y como yo soy quien cubre toda la jornada, digo, no, pues mejor me encargo yo de esto porque sé de qué lado más la iguana, digamos, de la mañana y en la tarde. Porque muchas veces ensayamos algo en la mañana y se presenta hasta en la tarde, y cuando lo ensayamos en la mañana o lo montamos en la mañana está Carlos, y en la tarde que lo presentamos nada más estoy yo, o estoy yo acompañado de un técnico distinto que no tuvo participación en el proceso previo. Bueno, pero en esta ocasión tú como técnico académico te dedicas en general a todas las áreas que vendrían siendo la tramoya, la iluminación y el audio. Pero específicamente como técnico en audio, ¿en qué consiste ese trabajo? La técnica de audio es para quienes estudiamos y ejecutamos el teatro, tiende a ser una parte muy sencilla. Lo digo en contraste con otras disciplinas artísticas. Por ejemplo, eh, pues en música en vivo. Les cuento, bueno, no tengo que contarlo mucho porque pues, ya viste los aparatos, Frida, se los puedes platicar a Valeria, o sea, son así, ¿no? Eh, tienen, hágate cuenta que la consola tiene capacidad para meterle hasta 64 canales y en función regularmente ocupamos uno. Y muchas veces nuestra operación técnica solamente consiste en, eh, en, en, en que ustedes nos entreguen esto y nosotros conectarlo a... Es decir, en nosotros entregarles esto y que ustedes lo conecten a su computadora y se acabó el asunto. Es decir, parte de la formación de ustedes, por ejemplo, si estudian escenografía o si se van por escenotecnia o por otras ramas de la propia carrera, o se interesan simplemente por los fenómenos de la cuestión de musical o de audio, pues regularmente esas inquietudes se ven expresadas en los TICAS y laboratorios como, yo me encargo del audio. Y entonces hacen diseños sonoros, hacen experimentos, cosas por el estilo. Y ahí trabajamos muy a la par, digamos, en el sentido académico, porque de repente tienen inquietudes como, ¿cómo le puedo hacer para que el sonido se escuche nada más por allá, ¿no? Y ya pues, nosotros les explicamos cómo. Pero muchas veces, eh, el, digamos, podría parecer hasta insensato. La operación de audio nada más consiste en presionar un botón y levantar una palanquita, una sola, así, para hacer el fade in o para hacer el fade out. Y eso si es que no tienen algún software especializado en sus computadoras que les permite hacer estos efectos de origen, y a veces simplemente dejamos abierto el canal. Sin embargo, cuando llegamos a tener, por ejemplo, un grupo invitado, ya nos ha pasado, les digo, ese era el pan de cada día en Acatlán, pero en Filos nos ha pasado nada más en un par de ocasiones que llega un grupo de rock, por ejemplo, ¿no? Con batería, bajo, guitarra, etcétera, ¿no? Y entonces es ahí donde nos damos vuelo, porque sí, sacamos todos los cables y hay que ponerle una batería, consume un montón de micrófonos, una batería solita, ¿no? Que de repente dicen, no, bueno, ¿y para qué la conecto? Si de todos modos el recinto es tan chiquito que se va a escuchar, ¿no? Pero hay que hacer eh, todas esas conexiones y generalmente los propios grupos, sobre todo si son unos grupos que ya están pensando en un desempeño profesional serio, vienen con su propio ingeniero de audio. Entonces, dicho en palabras muy coloquiales, ingeniero de audio mata técnico. Entonces, si vieron ingeniero de audio, son de esos ingenieros de audio que se traen su USB, ¿no? Y dicen, aquí está mi show. Este, puedo operar consola, uno tiene que decir, adelante, ¿no? Y ya, se enchufa y pone, se mueven todos los botoncitos y empiezan cosas maravillosas, ¿no? Y pruebas extraordinarias. Entonces, sí, a nivel de la técnica para teatro suele ser eh, sencillo, pero se puede llegar a complicar tanto como la apuesta lo necesite. Es decir, si en las necesidades narrativas específicas del espectáculo, ustedes como estudiantes solicitan
efectos como, oye, es que quiero que se oiga como muy grave o que vibren las butacas, cosas por el estilo, ¿no? Como si fuéramos en un cine de esos 4X, ¿no? 4D, 5, 6.1, whatever, como ROM. Entonces, está toda esa cuestión. Es decir, nosotros generalmente acompañamos el propio proceso pedagógico, que en el caso de ustedes es un proceso pedagógico, pero un proceso creativo al mismo tiempo. Van a la par, ¿no? Es así como funciona. Y por ejemplo, en este caso con el stage manager, en el caso de cuando hay stage manager, ¿cómo es la relación? Tocas un punto que me lleva a declarar que nací en el siglo XX y que cuando nosotros estudiábamos, o sea, nosotros estábamos ahí en el lugar de ustedes, nos enseñaban cosas como, mira, hay traspunte, mira, hay asistente de producción, hay asistente de dirección. De repente llega esta figura que se llama Stage Manager y aún, eh, lamentablemente aún no ha habido, o sea, conozco hasta gente que ha tomado cursos de Stage Manager y le digo, ¿pero qué, a qué te dedicas? Y cuando me dicen, no, pues hago esto y esto y esto, le digo, ¿no eres un asistente de dirección? No, 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 jamás. ¿Asistente de producción? No, tampoco. ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Entonces, ¿qué eres? Pues stage manager. Digo, pero las funciones se empatan, ¿no? Es un poco confuso todavía, este, sobre todo para nuestras mentecitas del siglo XX, ¿no? La relación con el stage manager suele ser, eh, eh, el stage, bueno, la posición de stage manager, porque para no andar diciendo que siempre son stage manager machos, ¿no? Este, las y los stage manager con el recinto es como la voz de las necesidades del montaje. Entonces, a mí me gusta mucho conducirme, eh, digamos, a través de la verdad incómoda, en vez de la mentira elegante. Es decir, muchas veces la producción te dice, oye, ¿puedo hacer una agujera ya de que entre la luz del sol natural? No sé qué. Hay muchos que dicen, sí, sí, vamos a ver, ¿no? Entonces, a mí me gusta desde el principio decir, no, no es posible, no se va a hacer. O sea, eso no es posible que ocurra porque no puedes hacer ninguna alteración en el edificio, ¿no? O, oye, ¿podemos encender 400 velas? No, no podemos, no debemos hacerse las ecos. Sin embargo, a mí me gusta también, cada vez que doy un no, entregar una posibilidad. Entonces, no puedes prender 500 velas aquí. Sin embargo, puedes poner de estas velitas artificiales que hacen así y que se ven exactamente igual que una vela normal. Entonces, mira, ¿no? Hay opciones, hay opciones. ¿Dónde la consigo? Pues no sé, vete un día por el metro, centro médico, ahora pico y te aseguro que las encuentras, ¿no? Ahora que ya hay mucho comercio ahí, por ejemplo. Entonces, la relación del stage manager, a las y los stage managers les indican que su labor tiene que ser eficiente. Es decir, a una determinada hora, todos los elementos necesarios para que se lleve a cabo un ensayo, un ensayo general, un ensayo técnico o una función estén dados. Esa es la gran responsabilidad que tienen. Entonces, regularmente funciona como un elemento de presión al recinto, ¿no? Es que yo necesito que pase esto, ¿no? Y tienen que resolver. Es decir, esa es la visión y lo que uno como responsable de recinto debe hacer es acompañar y no obstaculizar las necesidades de la apuesta, siempre y cuando se preserve la integridad del recinto, ¿no? Oye, y bueno, tú como técnico académico, pues supongo que siempre estás en el teatro.
Pero cuando llega un técnico de audio o algo así, como cuánto tiempo antes necesita estar, pues antes de la función. Para mí el ideal es que quien se encargue del audio tenga la posibilidad de acompañar todo el proceso, es decir, estar tan temprano como la compañía, al menos, ¿no? Es decir, si la compañía fue citada a las, eh, no sé, 7 de la mañana, que ya se le puedan dar respuestas. O bien, también, es que creo yo que aquí viene la importancia de los cronogramas. Por ejemplo, Carlos entra a las 8:30 de la mañana. Entonces, esto se puede llegar a traducir por sus derechos contractuales a las 8:45. Se tiene derecho a llegar a esa hora. Quienes vivimos el teatro desde la parte creativa decimos, ¿cómo es posible? Son 15 valiosos minutos, ¿no? Pero pues hay que convivir con ello. Entonces, si tú eres stage manager de la apuesta o asistente de producción o asistente de dirección y elaboraste un cronograma en el cual a las 6 de la mañana están las primeras pruebas de audio, eh, necesitamos platicarlo. Siempre es bueno ir a conciliar tus maravillosos planes con la planta técnica. Es decir, vas y platicas con la persona responsable y le dices, oye, mi plan es este, ¿qué opinas? Y a partir de ahí se pueden llegar a conciliar cosas muy interesantes. Por ejemplo, a veces hasta encontrar errores de procedimiento. Por ejemplo, mmm, hay veces que hay tratamientos de piso, ¿no? Que tiene que llevar una cubierta, el piso de la escena, por poner un ejemplo. Pero también hay que hacer un montón de afoques. Entonces no puedes poner primero la colocación de este piso porque con el arrastre de la escalera muy probablemente lo dañes, ¿no? Ese es solamente un ejemplo. O bien, labores, o identificar labores que pueden ocurrir en paralelo. Que al mismo tiempo que te estás encargando de la iluminación por allá, hay alguien que se puede estar encargando de elementos de audio por acá, dependiendo de la especificidad, ¿no? Entonces ya presentas tú tu cronograma, lo pones lo conversas o lo negocias incluso, ¿no? Siempre es bueno, por ejemplo, acá luego me llegan a decir, oye, es que les das muchas facilidades. Así no es la vida teatral de veras. Y es que en muchas ocasiones sí pasa, ¿no? O sea, que cuando le dices al técnico, oiga, ¿me puede prestar una extensión? El técnico dice, estoy en hora de comida, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, ah, siempre es bueno ir a conocer la planta técnica antes de presentarte al espacio. Y sobre todo, presentarte como con mucha humildad. ¿Qué tal? Muy buenos días, estoy buscando tal. Es que me interesa mucho conocer aquí porque yo voy a tener funciones dentro de una semana, un mes, un año, whatever, ¿no? Y entonces, sí, mira, aquí está Don Paquito, ¿no? Y ahí sale Don Paquito. Mira, pues yo soy Don Paquito y me encargo del vecino. Bueno, pues padre. Fíjese, Don Paquito, que he estado pensando que, pues, quiero a tal hora hacer esto y esto y esto y esto. Y ya Don Paquito te dice, no, es que fíjate que a esa hora, es cuando le damos la hora de comida a Charlie, ¿no? Charlie se va a desayunar y así. Y entonces tú puedes reconfigurar tu cronograma ya en, eh, en negociación directa con quien se encarga del recinto y además eso genera una especie de corresponsabilidad porque ya establecimos una especie de transferencia de responsabilidad. Es decir, tu montaje ya se vuelve nuestro montaje, digamos, ¿no? En sentido figurado. Entonces ya tú vas, te presentas, mira, mi cronograma es este. ¿Considera usted que necesita ajustes? No, pues sí, no, porque mire. Y entonces ya se hacen movimientos. Por ejemplo, yo te diría, oye, para lo de audio podemos esperar a las 9 de la mañana, mientras nos encargamos de otras cosas, y entonces vas tú moviendo tu cronograma. Muchas veces dependiendo de las facilidades, o incluso hay veces que el mismo cronograma lo que necesita es que empieces a trabajar antes. Por ejemplo,
Es que yo quiero un sonido 5.1 y montar eso siempre es un poco complicado para nosotros, ¿no? Dadas las características polivalentes del espacio. Pero ya desde la tarde previa, ya podría haber sido que fuimos a arrastrar las bocinas y las pusimos en su sitio, ¿no? Para que el otro día se vayan abreviando algunos procesos. Entonces el chiste es, creo yo, la clave es un buen cronograma, pero no un cronograma en solitario. Porque regularmente cuando planeas en solitario, tú planeas sobre el ideal, de que todo va a estar bien, que no va a haber marchas en la Ciudad de México, que no va a llover catastróficamente la noche anterior, esa clase de cosas, ¿no? Entonces siempre es bueno ir a que el cronograma sea un trabajo colegiado y que además pueda sufrir modificaciones que no afecten el producto final. Oye, ¿y se les paga hora extra? Si se les paga hora extra cuando se pasan de la hora. ¿Y qué tan caro es? Porque, bueno, por lo menos en mi clase de producción siempre nos dicen como, no, es que debes de tener mucho cuidado porque si quieres hacerlo más noche o cosas así, cuidado con los técnicos, ¿eh? Porque cobran muy caro o no sé. Olvídate. Mira, dependiendo de la institución, eh, como te decía, en el país hay toda clase de esquemas laborales, ¿no? Hay desde el teatro en el que les digo, les dan las llaves y tú tienes que llegar con tu tropa de técnicos que los contrataste por fuera, ¿no? Entonces ya ahí ya tu arreglo es otro, ¿no? Y mira, ahí sí le das el cronograma tal cual lo quieres y las personas lo van a ejecutar así, tal cual, ¿no? Pero claro, te van a cobrar los perlos de la Virgen, pero van a salir las cosas exactamente como tú las quieres, ¿no? Que es un espectáculo que significa ground support y carpas y cosas, o sea, necesitas una tropa inmensa, pero si hablamos de recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de cualquier universidad en el país, regularmente se rigen por contratos colectivos de trabajo. Y estos contratos colectivos de trabajo lo que buscan, pues, es mejorar las condiciones laborales y dotar a la planta técnica de sus derechos, ¿no? A veces hasta derechos humanos. ¿Qué ocurre en la Universidad Nacional? Si las personas técnicas están cubriendo su hora y de inmediato, es decir, pasan, no sé, sus 8 horas ahí, ¿no? Y a partir de la siguiente hora se les tienen que pagar horas dobles. Entonces, si durante la mañana yo estuve ganando, no sé, 50 pesos por hora, yo como técnico, ¿no? Imagino, no como técnico académico, como técnico. Hablemos del caso de Acatlán, que eran técnicos así, ¿no? Sindicalizados y todo, personal administrativo de base. Eh, a partir de las 3 de la tarde, que era su hora de salida, ¡cuas!, ¿no? Ya empezaban a ganar, de 3 a 4 estaban ganando 100 pesos por hora, ¿no? Y si se acumulaba un determinado rango de horas corridas, ya les empezaban a pagar triple. Si su contrato de trabajo, por ejemplo, estos eran los técnicos rarísimos porque estaban contratados de lunes a viernes. Y nosotros teníamos un montón de actividades, obviamente, pues, en sábados y domingos. Entonces, los sábados empezaban a cobrar horas dobles y a determinada hora horas triples. Y si era domingo, horas triples todo el tiempo. O si las personas técnicas eran femeninas, se les pagan horas triples desde el principio. O sea, desde el principio de las horas, está la oportunidad laboral insospechada de la técnica teatral. Entonces, es un asunto. Imagínate que tú ejecutas tu presupuesto pensando, pues voy a tener, ¿no? De 9 a 3 de la tarde hago tales cosas y a partir de las 3 de la tarde les doy una hora de descanso.
para que las horas extras no se vuelvan triples, porque si se encadenan, este es un detalle, ¿eh? O sea, si termina el tiempo laboral a las 3 y a las 3 empiezan a correr las horas extras, te cuesta un dineral. Pero si te esperas hasta las 4 de la tarde, o sea, si dejas ese espacio libre, que es el que pueden emplear para comer, no te sale tan caro, sale un poquito más económico. Pero entonces en tu presupuesto hiciste, ok, terminamos hasta las 9 de la noche. El tema con el personal técnico es que tienden a cuidar mucho de sus horarios. Entonces, con excesivo celo, si van a terminar a las 9 de la noche, a las 8:30 ya empiezan como a pagar cositas, así de, pues nos vamos en media hora, ¿no? O incluso, por ejemplo, en Acatlán, que mide 30 hectáreas, es muy grande Acatlán. El traslado desde el centro cultural hasta la salida, a una persona normal le puede llevar 10 minutos, pero a un personal técnico que sale muy cansado, y lo demás, puede llevar hasta media hora. Entonces te dicen, oye, pero de aquí hasta que salimos, no, hombre, ¿no? Entonces, puede llegar a ser un poco complicado. Ya a las 8:30 te están viendo así como que ya acabaron, ya, ¿no? Y dependiendo de qué tan buena o qué tan bien les hayas caído o qué tan mal les hayas caído, ya te empiezan a apagar las luces. Y ya sabes, esto ya se está acabando. Ya nos vamos, ¿no? Entonces, si de repente ocurre que, no, 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 por favor, le ruego que nos quedemos una horita más, esa horita más te puede llegar a costar en términos reales, calculo yo, dependiendo de la cantidad de técnicos que haya, pues entre unos 1,500 a 3,000 pesos. Eso también tomando en cuenta tus costos de producción, o sea, ¿qué tal que hay cosas que no puedes resguardar ahí, ¿no? O sea, que traes ahí los aparatos súper sofisticados de audio, tal que son tuyos, ¿no? Son de la compañía, y que no los quieres dejar ahí, ¿no? Entonces tienes que tomar el Uber para salir de ahí, ¿no? Es clase de cosas. Entonces, sí, tu lana puede llegar a sufrir mucho, un gran quebranto, es decir, el dinero de la producción. Yo creo que siempre tiene que haber al menos una pequeña bolsita de esta feria nadie la toca porque probablemente nos la gastemos porque algo salió mal. Sobre todo cuando hay maniobras técnicas que son complejas. Entonces, sí tiene que estar en tu presupuesto tener un guardadito, digamos, para esa clase de emergencias, o bien procurar respetar tu cronograma a la perfección. Es más, mm, hacerlo un poquito holgado. Y también hablar muy bien con tu director, tu directora, decirle, oye, mira, procura que fluya, ¿no? Darle prevenidos. Siempre hay que darle prevenidos al personal creativo, porque muchas veces cuando estás ahí en el viaje de la creación teatral, no te das cuenta que pasaron 5 horas, ¿no? Entonces le informo que son 7 de la noche, dentro de hora y media vamos a tener que comenzar las labores de terminar. Oye, pues a mí me dijeron que estás 9, sí, pero el personal técnico de aquí se va como a las 8:30. Ah, esa clase de peculiaridades. Siempre es importante hacer las aclaraciones, aunque sean de repente incómodas. Luego tienes ahí a la coreógrafa súper reconocida con trayectoria internacional y tal, con toda la pena tienes que decirle a la maestra, tiene que terminar a las 8:30, ¿no? Entonces, o ir con el personal que trata con ella. Entonces, esa clase de cosas siempre tienen que estar, digamos, en las posibilidades. Oye, y creo que ya viste mi siguiente pregunta, pero, este, ¿tienen prestaciones? Fingiré sorpresa. Así de, prestaciones. Bueno, te voy a contar. Ah, voy a empezar por mí, ¿no? Por mis prestaciones. Como personal académico de la universidad, yo soy un tiempo completo. O sea, somos una especie aparte, digamos, ¿no? Entonces, los tiempos completos tenemos prestaciones de ley como el ISSSTE, como hay seguro por riesgos de trabajo, esa clase de cosas, ¿no? Me refiero a, no por riesgos de trabajo,
sino que tenemos un seguro de vida, por ejemplo. Este seguro de vida es atroz y espeluznante. Si te mueres tú solo, le pagan a tu familia, no sé, 100,000 pesos, pero si te mueres de manera colectiva, en un incendio o algo así, a tu familia le dan el doble, lo cual es así como un poco aterrador, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, tenemos, aún en la universidad, tenemos seguros de gastos médicos mayores para pues, nuestra salud. Ahí están incluidos hasta los elencos de, de la, del taller coreográfico de la UNAM, por ejemplo. Estoy casi seguro que los del carro de comedias también tienen estos beneficios. Ojo, anótense al carro de comedia. No les va a pasar como a mí que justo cuando cumplí 31 años dije, oh, maldita sea, ya no puedo hacer audición. Este, Pasa también que el personal de base tiene otras... Ah, bueno, no, también tengo que mencionar que nosotros como personal académico recibimos estímulos por el desempeño. El recibir estos estímulos por desempeño, al menos en mi caso, de repente digo, bueno, hoy tenía que haber trabajado 8 horas, pero me quedé 12. Digo, bueno, pues le dan mi estímulo, ¿no? Como que mi conciencia está tranquila en ese sentido. Entonces digo, ah, va, ¿no? Esta semana trabajé de lunes a domingo, o estas 2 semanas se me emparejaron 14 días seguidos de trabajo. Y dices tú, bueno, me dan mi estímulo, ¿no? Entonces, no, no, nosotros regularmente los académicos, aunque tenemos derecho, de alguna manera, no sé si de manera gremial o por decencia o por pena o por lo que ustedes gusten, regularmente no cobramos las horas extras a la universidad, porque la universidad no nos da los beneficios. Ahora sí, pasando al personal administrativo de base, pueden ustedes consultar el contrato colectivo de trabajo. Lo encuentran en la página de la Abogacía General, que creo que todavía tiene el aterrador nombre de abogral.unam.mx. Estoy casi seguro que ahí lo encuentran. Y ahí pueden encontrar todos los contratos, es decir, está el contrato de los académicos, está la ley orgánica de la UNAM, está el contrato colectivo de trabajo del personal administrativo de base. Y ahí, si es que les interesa, pueden echarse un clavado para averiguar cuáles son las obligaciones y las prerrogativas. Ya les estaba yo anticipando que pues todo el personal de base, una vez que rebasa su tiempo de trabajo, tiene que recibir un pago extraordinario. Hay cosas muy interesantes como la famosa cláusula 15. La cláusula 15 significa, la universidad necesita pintar este muro, que es blanco, de color azul. Lo primero que tengo yo que hacer es preguntarle al personal de base, oye, ¿puedes pintarlo tú? Y ya hasta que nadie levantó la mano, ya puedo yo contratar a una empresa externa para venir a pintar de azul mi muro blanco. Eh, por ejemplo, tienen una cosa que le llaman días económicos y días de vacaciones, es decir, por antigüedad nuestros compañeros de base ganan más y más días de vacaciones. Es decir, si ya tienes 15 años en la institución, tienes un montón de días disponibles para simplemente decirle a tu jefe, oye, mañana no vengo. Y mañana no vengo y aparte voy a faltar con goce de sueldo. ¿Por qué? Pues porque tengo mis días de vacaciones o mis días económicos que le llaman. Entonces, ellos no están, las y los trabajadores de base no están obligados o obligadas a hacerlo con antelación, así de 15, 20 días. Te lo pueden decir al día anterior. Es más, hay veces que existe una especie de estructura de mando paralela, que son las delegaciones sindicales. Es más, hay veces que da hasta la impresión de que los jefes inmediatos no son los funcionarios ni los académicos, ni nada, sino que los jefes inmediatos del personal de base son los delegados sindicales. Entonces, sí, 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 claro, yo te anoto y no vienes, ¿no? Y tal. Tienen ellas y ellos el derecho de, si tienen un pariente, un hijo, una hija, un primo, una prima, etcétera,
recomendar, esa es la palabra que utilizan, recomendar su ingreso al trabajo administrativo de base en la Universidad Nacional. Entonces, esencialmente también lo que son fenómenos que se dan, hay veces que son familias enteras, que además de tener la estructura familiar, se apoyan entre ellas y ellos, ¿no? Que pueden llegar a hacer cosas tan reprobables como, ay, pues vine a checar la tarjeta de entrada de mi primo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mi primo, ¿cuál es el problema, no? Y el primo llega a trabajar 2 horas más tarde, ¿no? Esa clase de fenómenos lamentablemente se da porque pues hay como estas estructuras paralelas, ¿no? Tienen esta clase de derechos y tienen otros, bueno, creo que siempre es ilustrativo comentar este caso. En una ocasión que andábamos buscando la reposición de un técnico que se jubiló, que era de iluminación, nos llegó otro cuate con grado de técnico. Ya, en Acatlán, mira qué padre, ya tenemos un técnico de iluminación, ¿no? Y ya le preguntas al técnico, oye, ¿en qué eres técnico tú? ¿Qué estudiaste, no? Yo estudié acomodo de libros. Ok. Y te vas a poner a hacer labores de iluminación acá y lo tienes que respetar. O sea, ese es su derecho. Entonces, este mismo caso, este mismo trabajador, de repente descubrimos que lo que tenía era un terrible pánico a las alturas. Siendo técnico de iluminación, pues, era como de, oigan, no se los podemos regresar, no se los puede regresar. Y el técnico va a estar ahí porque es su derecho estar ahí. Entonces, son las clases de cosas que pasan. Pero les digo, siempre es mejor recurrir a las fuentes porque si no, puede ser que yo les esté contando chismes. Entonces, visiten la página del abogado general o de la abogacía general de la universidad, que es donde se presentan todos estos casos de manera, lo pueden ustedes leer pues ahí, toda clase de derechos, y hay toda clase de puestos. También consulten el catálogo de puestos y funciones. Por ejemplo, hasta la fecha no existe escenotécnico, sino que es técnico. Ese es gran parte del problema que tenemos a veces, que puede ser técnico en cerámica, pero de todos modos, como tiene el grado de técnico, lo tienes que admitir como técnico teatral. Entonces, es una de las cosas que están en negociación. También pueden ustedes consultar las versiones, sobre todo busquen las versiones más nuevas del contrato colectivo de trabajo. Y ahí al final van a encontrar que entre las enmiendas aparecen cosas como qué puestos están en pugna, ¿no? Por poner un ejemplo, imaginemos que quieren que el jefe del departamento de cenotecnia de Acatlán sea personal de base, que no sea funcionario. Y todo eso son negociaciones que se dan entre la Secretaría General de la Universidad y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional. Entonces están ahí como en pugna. Pero siempre será bueno que recurran a esas cosas y consulten también el catálogo de puestos y funciones donde se pueden encontrar sorpresas como puestos como cocinero de barco o puestos todavía más sorprendentes. Oye, Hugo, yo soy técnica en nutrición, ¿me contratas? Exacto, ya lo tienes. Fantástico. A ver si tú puedes con este reto, mira. Bueno, está bien, gracias. Bueno, de las preguntas que yo tenía para hacerte, eran primero, si nos puedes decir con qué, productores o directoras en específico, como te gusta trabajar y por qué. Wow. A ver, te voy a contar algunas experiencias. Por ejemplo, estoy tratando de acordarme de los que soy muy ingrato. Voy a empezar por lo difícil, por la parte álgida. Este, Hay personas con las que cuesta trabajo trabajar. Es decir, allá en Acatlán, por ejemplo, mm, había muchas rentas, les llaman. Pues sí, bueno, contratos
de uso temporal del espacio. Una de las maneras que la Universidad Nacional logra hacerse de recursos es rentando sus espacios. Puedes rentar desde Juan Luis de Alarcón, incluso el Foro Experimental José Luis Ibáñez, hasta el Teatro de Acatlán, ¿no? Y el Teatro de Acatlán resulta que es como una posición estratégica que está casi en medio de todas las academias de danza de la zona de Naucalpan. El tema es que estos usuarios pagan dinero por el uso del espacio. Entonces, una vez que hay esta noción de, oye, es que yo estoy pagando, quisiera que la eficiencia fuera como la de la iniciativa privada, digamos, ¿no? Entonces, generan esta como expectativa de es que me tienes que resolver, ¿no? Es que es tu responsabilidad, es que yo estoy pagando, ¿no? Entonces, esta parte siempre era difícil, era complicada y es muy difícil explicar a una persona de fuera cómo funciona con sus vicios la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, como de, no, pues, ¿qué nos vinieron los 6 técnicos? Pero yo pagué por 6, ¿no? Y así como de, ay, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque además, esa lana que le entra a la Universidad Nacional muy difícilmente se regresa. Entonces, hay que darle soluciones al asunto. Eh, personas, por ejemplo, me acuerdo mucho de Vivian Cruz. Vivian Cruz es una coreógrafa que que hace mucha experimentación sobre la escena con tecnología. Entonces, regularmente sus puestas eran tremendamente complicadas. eh, y pero esto de alguna manera se equilibraba con un muy buen trato. Es decir, Vivian trataba muy bien con los técnicos, trataba muy bien con los funcionarios y como que entendía muy bien y sabía comprender muy bien las propias limitaciones. Y de alguna manera nos hacía partícipes de su puesta, ¿no? O nos decía cosas como, oigan, serían tan amables de quitarse los zapatos porque esta alfombra color café muy claro, se utiliza como pantalla de proyección para el proyector que vas a poner allá arriba, ¿no? Y entonces todos los técnicos decían, ah, sí, claro que sí, ¿no? Por la amabilidad con la que ella se dirigía a todos ellos. Entonces, Vivian Cruz yo creo que es un ejemplo. Su hermano es especialista en proyecciones en digitales y tecnología digital para la proyección, digamos, que justo ahora se me olvida su nombre, también de apellido Cruz, súper amable. Y me lo he encontrado en otras puestas, ya me lo encontré incluso ahí en el foro experimental, en la puesta de auxilio, y bien, y padre, y además estas personas que le preguntas, oye, ese aparato está bien padre, ¿dónde lo conseguiste? Te dicen, no, y te cuenta 2 o 3 cosas que pueden ser muy interesantes. Me viene ese nombre, Iraira Noriega, por ejemplo, la música de jazz, que tiene una trayectoria espectacular. Es una persona tremendamente humilde y además se trae una loquera sensacional. Entonces, me acuerdo muy bien un día que al piano traía a su hijo, ¿no? Entonces se agarra al chamaco, un chinito precioso, ¿no? Se lo pone en las rodillas y empieza a tocar el piano, le empieza a tocar al chamaco ahí, enfrente de todos nosotros así, ¡ah, qué bonito!, ¿no? Entonces, todo fluye así, ¿no? Así, ¡fuas! Con Iraida Noriega, estoy tratando de acordarme de esta otra jazzista, no entiendo por qué se me va el nombre. Si son, además han trabajado juntas, no sé si alguna de ustedes se le prende el foco, pero bueno. Este, también con gente, ah, ay, por ejemplo, me acuerdo, ¿han escuchado La Maldita Vecindad? En alguna ocasión el vocalista nos visitó allá en Acatán. Es una persona súper amable, súper alivianada en lo suyo y todo. Es decir, son gente que hace que fluyan las cuestiones, ¿no? Que definitivamente pues, están involucrados en la producción, pero pues también están involucrados en otras partes del proceso creativo, ¿no? A veces son los creativos mismos. Eh, ¿Quién más? Es que en realidad creo que he tenido muy buena fortuna. Eh, muy buena fortuna en ese sentido. Fue un poquito, ya después logramos encontrarnos, pero
sí tuvimos dos o tres fricciones por ahí con este muchacho, Sergio creo que se llamaba, el stage manager de la huida de Quetzalcóatl, que de repente, entre que yo no entendía cuál era su labor y que él tenía sus otras necesidades, yo creo que esa fue también mi especialización con el trato con stage managers, ¿no? Y ya al final terminamos patísimos como siempre, ¿no? Este, hay, hay gente, el tema es que por la propia naturaleza universitaria de los recintos en los que he trabajado, lamentablemente no he tratado con productoras y productores teatrales, digamos así como del circuito eh, cultural, ¿no? Por ejemplo, aunque a Yoali la conozco, pues no la conozco como, sí, la conozco como productora, por supuesto que sí. Cuando estábamos en los ensayos de la apuesta que se hizo para el 68, que dirigió Emilio de Méndez, esta se llamó uh, Memorial, Memorial, Memorial. Sí, creo que Memorial. Si no, ahorita lo tengo súper a la mano aquí. Bueno, este, cuando estuvimos en esa, el trato fue así, súper fluido. El tema es que con Joali lo que ocurre es que ya su colmillo está más o menos de este tamaño, ¿no? Así, ya se la sabe, pues seguramente se ha tropezado 15 veces, entonces ya sabe por dónde llegar. Por ejemplo, ella ya se sabía muy bien el modo, el UNAM Way of Life, ¿no? O sea, ya sabía que es por medio de oficios y por escrito, ¿no? Así de, oiga, querido director, ¿no? Quedas, ¿no? Y firma Giovanni Malpica. Y pones ahí todo. Y las cosas fluyen. Es decir, ella sabe que las cosas, ella sabe hacer que las cosas fluyan y que no se atoren por ahí. Con Jesús Giles, cuando estuvo él encargado de Línea Rusia, porque me dijeron que aquí vivía un tal Antón Chejo, también lo recuerdo como un tipo muy eficiente, ¿no? Es decir, yo necesito esto, y con mucha claridad, pues, mira Jesús, esto sí se puede, todo esto también, esto nos vamos a tardar un poquito, y aquí nos tienen que ayudar. Imagínense que a Jesús lo trepé al paso de gato a que colgáramos entre todos con las cuerdas su pantalla. Esa clase de cosas pasan, ¿no? Y por eso tengo una memoria muy, muy agradable de él y cada vez que nos encontramos, pues, fluye la cuestión, ¿no? No siempre hay gente muy memorable en ese sentido. Y creo yo que en realidad depende mucho de la actitud que decidas asumir. También me acordé de las tortugas de Huellas de Manglar. No sé si pudieron ver esa apuesta. Eh, bueno, Rubalcaba hizo el servicio social conmigo. Bueno, sería como una buena puerta de entrada, pero después descubrí que tiene mucha habilidad para las cuestiones administrativas de sus puestas, de los que le han llegado a encargar. Entonces, ya va encontrando el camino, pues, y ya estuvo ahí con nosotros y ya se fue también al elenco, estuvo en el Centro Cultural del Bosque, siempre confunde el galeón con el granero. En alguno de los dos estuvieron y también el helénico. Entonces, pues, ahí han tenido ahí cierta vida. Entonces, son las personalidades que me vienen a la mente en este momento. Me ibas a hacer más preguntas, Valeria. Sí, sí, te voy a hacer más. Pero este Muy estuvo muy bien. interesante, grandes historias. La otra es con qué productores, ajá, pues no te gusta trabajar y por qué. También muy intensa la pregunta. Así, pues en realidad creo yo que más allá, bueno, creo que ya la contesté un poquito, pero en realidad es quienes le meten dinero al espacio y esperan que tú les respondas como si todo dependiera de ti o como si fueras un restaurante o un banco, no sé, una cosa así. Es decir, hay gente que le gusta reclamar. Seguramente han tenido la lamentable experiencia de ver cómo alguien reclama en un restaurante, por ejemplo, y le reclaman al mesero. Y se nota ahí el clasismo, la xenofobia, o sea, todas las bonitas cosas de la sociedad mexicana que brincan, ¿no? Así pasa en los recintos teatrales. O sea,
así se te pone quien te pagó. Entonces, es de repente difícil. Mucha gente es muy amable, debo admitirlo. Mucha gente es muy, muy consciente, padre, ¿no? O sea, pero sí hay dos o tres usuarias o usuarios que cuando les dices no, eh, les voy a poner un caso muy particular. Esta era una academia de danza que se dedicaba a la danza, eso que le llaman danza aérea, que es cuando ponen telas y hacen evoluciones en las telas y tal. Resulta que durante mucho tiempo muchos jefes anteriores a un servidor les dejaban hacer, ¿no? Pero cuando me puse a calcular las fuerzas, dije, a ver, están colgando en varas la tela. Ahí está colgada la bailarina o el bailarín, que de repente son gente que pesa 50 kilos, ¿no? No es gran problema. El problema es cuando hacen esta horrorosa maniobra de que hicieron dos nudos y se sueltan de uno, ¡ah! Para caer 3 o 4 metros y se enganchan, ¿no? Y entonces empezamos a notar que nuestras varas de carga iban así, ¿no? Y les dijimos, ¿saben qué? Ya no pueden hacer eso. No, pero yo estoy pagando para que. Sí, 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 está usted pagando, pero es nuestra labor cuidar el recinto y que no se dañe, ¿no? Y además es un riesgo para sus estudiantes. Es decir, si en algún momento se llega a romper esta cosa, se va la tela y la bailarina hasta el suelo y va a ser una responsabilidad gravísima para usted. Entonces, bueno, se le da, mi jefa de la coordinadora de difusión cultural me respaldó y dijo, no, eso no se va a hacer más. Pues no fue esta señora a quejarse con la dirección, así decirles, oigan, es que yo estoy pagando y esta gente no me está dejando que, ¿no? Y se hace una carta así, por los motivos estéticos más cuestionables. Bueno, pues ya por orden de la dirección tuvimos que seguirle dando permiso de hacer esas maniobras, ¿no? Es decir, tuvimos que hacer, y ya más bien lo que nos tocó fue hacerles firmar un documento de, bueno, sí, pero pues todo es bajo su responsabilidad. Es decir, si llega a pasar aquí alguna fatalidad o alguna lesión, pues tampoco no vayan a ir ahora con el rector, ¿no? A decirle, oiga, señor rector, fíjense que estos mugrosos de acá están, ¿no? Entonces, sí, esa clase o sea, creo que tenía que contarles esto para que más o menos se den una idea de cómo se llega a comportar esta gente. Incluso cuando dijimos, ya no les vamos a rentar, hasta eso encontraron la forma de echarlo para atrás. Entonces, bueno, es complicado. Es con esa gente que pretende abusar de sus capacidades económicas con la que no me gusta trabajar. Con la que en vez de buscar el consenso, lo que busca es la imposición. Es la gente con la que no me gusta trabajar. Que aquí en el foro experimental al menos no me he encontrado a nadie así, a nadie que actúe en esos términos. Regularmente el trato es completamente distinto y siempre es muy grato trabajar. Claro, Pregúntame, sí. pregúntame más, Valeria. Claro, la otra es, sí, bueno, al desempeñar pues tu trabajo, y creo que también ya nos has contado un poquito también sobre eso, al desempeñar tu trabajo, ¿con quién tienes que relacionarte más? ¿Con el director, la directora, la productora, la escenógrafa, o como las actrices, los actores, o con quién? ¿O con el stage manager? Yo creo que cada puesta diseña su propia arquitectura. Es decir, eh, en la propia estructura organizativa siempre hay alguien que, eh, que ejerce de responsable técnica. Entonces, la apuesta tiene que tomar esa decisión. Yo siempre les recomiendo, o sea, porque luego resulta que llega la producción y dice, ah, mire, ella es la directora, ella es la coreógrafa, él es el asistente de dirección, etcétera, ¿no? Y te muestran todo, y de repente los tienes a todas estas personas en cabina, ¿no? Y luego, incluso una persona te dice una cosa y la otra te dice exactamente lo contrario. En atención a estas experiencias es que yo les recomiendo, por ejemplo, en las juntas previas, porque siempre es bueno tener juntas previas, tanto para el asunto de los cronogramas como para los asuntos de organigrama. Definir los segmentos de responsabilidad, desde cosas tan simples como
¿A quién de tu producción le vamos a encargar la llave del camerino? ¿No? ¿Por qué se entrega llave del camerino? Porque lamentablemente se pierden cosas, ¿no? Entonces alguien tiene que mantenerlo cerrado y abierto en determinados momentos de la puesta. Eh, ¿Y quién va a ser la persona que tiene la última palabra en cuestiones de xenotecnia? Y entonces tienen que tomar una decisión colegiada dentro de la propia estructura. Entonces, sí tratamos con toda la gente, con actrices, actores, bailarines, bailarinas, etcétera, con directoras, directores, con productoras, productores. Pero siempre hay una sola persona a la que la producción le tiene que encargar la responsabilidad técnica. Y entonces le damos ese mando, ¿no? O sea, a partir de este momento, la responsable técnica eres tú. Y ya, queda, digamos, definido. Y entonces, ante cada duda, es la persona que vamos a tener más cerca cuando tengamos cualquier tipo de problema, ¿no? Así de, en el manejo del cronograma o en, oye, y la alberca que pedí, ¿no? La lluvia en vivo. Entonces es, oye, aquí tu iluminador me está diciendo esto. ¿Esto es correcto? Sí. Ah, seguimos adelante. Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. El tema es que fluya. Y también, claro, muchas veces, sobre todo en los TICAS y en los laboratorios, digamos que pensemos un poco, si te llamas Héctor Mendoza, ¿no? Por hablar de un caso ya fallecido, Héctor Mendoza. Es más, si eres José Luis Ibáñez, ¿no? Pues, o sea, todo el mundo va a seguir lo que él diga, ¿no? Porque pues, hay una cierta jerarquía natural, simplemente por el paso del tiempo, ¿no? Pues el señor ya tenía qué edad, ¿no? Pero en los TICAS y en los laboratorios pasa muchas veces que todos tienen la misma, todos tienen la misma edad y que muchas veces, sobre todo en el curso del segundo semestre, esa adoración que se tenía en el primer semestre empieza a generar como tensiones, ¿no? Y es ahí donde se pone un poquito complicado determinar, ella es la que tiene la última palabra. Y se tiene que, digamos, asumir, primero asumir la responsabilidad y por otro lado, saber otorgarla. ¿Por qué se hizo así? Porque ella dijo, porque fue la decisión de ella, porque ella fue la que habló con los técnicos de acá. Entonces, siempre es bueno que exista un solo canal de atención, digamos, para las cosas importantes con los recintos. Cosas importantes como camerinos, cosas importantes como escenotecnia, cosas importantes como cronograma, cosas importantes como las juntas previas, ¿no? Entonces, todo esto pues se van definiendo y se van tomando acuerdos. Creo yo que esa es la vía, digamos. Sea el stage manager, sea asistente de dirección, sea asistente de producción, sea la propia dirección, que sea una persona quien asuma la responsabilidad técnica durante montaje y funciones. Claro, sí. Y entonces, o sea, como que es por igual, como que los técnicos se relacionan como con todos estos cargos como de el director, el escenógrafo, el productor, o sea, es como va variando, o si hay como alguien así que es más constante ver que está en contacto con los técnicos. Regularmente es la asistencia de dirección, que a veces la asistencia de dirección agrupa en su persona las funciones de stage manager, las funciones de traspunte, a veces hasta el diseño de alguna rama creativa como la iluminación o como alguna parte de la producción. Pero muchas veces la asistencia de dirección suele ser la persona que tiene más contacto con nosotros. Ya. Este, la otra es, para ti, ¿cuál ha sido la mejor obra en la que has trabajado, como tu obra favorita? ¿Y por qué? Igual que hayas dicho, me encantó trabajar aquí con esta gente, en esta producción. Me gustó mucho formar parte del proceso de Viña Rusia, porque me dijeron que aquí vivían para dentro de Chekhov. Eh,
sobre todo porque pude presenciar su mística de trabajo. Es decir, yo recordaba mis tiempos de estudiante, y mis propias exigencias, ¿no? Y lo puse en contraste con lo que hacían estos muchachos, estas muchachas y muchachos, y notaba como todo lo que se exigían y al final lo que entregaban a la escena, había como congruencia. A mí me gustó mucho presenciar eso porque en principio pues es un trabajo del colegio. Eh, es una, es una obra que tuvo cierta vida, que estoy casi seguro que todavía anda rondando por allí. Fue parte de una incubadora de proyectos teatrales de difusión cultural. E incluso platicando con la gente de difusión cultural, dicen, es que quisiéramos que todos los años nos votara al menos unos como los de Línea Rosa. Entonces, la apuesta estaba bien formulada, te generaba muchas sensaciones como espectador, bueno, como audiencia. Recuerdo que incluso cuando supe que se presentaba en otro lugar, dije, es que yo quiero ir a vivirlo como público, ¿no? Y fui a meterme a la sala y lo disfruté de una manera completamente libre, ¿no? De todas las cosas que tiene uno que estar pensando cuando atiende una apuesta. Eh, creo que al menos como grupo era gente muy madura, Euteria Teatro se llama. Entonces, con ellos me gustó mucho vivir el proceso. También me gustó muchísimo vivir el proceso de Huellas de Manglar. Con Huellas de Manglar, independientemente de que hubiera sido Alejandro Rubalcaba el que se estaba encargando de la cuestión técnica, a mí lo que me gustó fue toda la idea. Eh, toda esta cuestión de vamos a hablar de la migración, pero a través de la metáfora del movimiento, ¿no? Y también vamos a hablar de lo traumático que puede resultar una mudanza para los niños. Y entonces hacer al público itinerar por el espacio para hacer a la gente partícipe de esa sensación de estarse moviendo de un lado a otro y de tener que adaptarse durante la propia apuesta para poder presenciar lo que ocurre, es una cosa que a mí me gustó mucho y que obviamente digamos, en su momento me provocó mucho orgullo, digamos, orgullo gremial, ¿no? Así de, mira, el colegio de teatro, o sea, el colegio de teatro de aquí hace cosas que después se pueden ir al Instituto Cultural de la Ciudad de México, ¿no? Lamentablemente les cayó la pandemia y ahí, pues sí, tuvieron que cambiar las cosas. Pero fueron procesos que me resultan muy agradables. También debo decir que el trabajar cerca del TUA, cuando estaba en Acatlán, el TUA, Teatro Universitario de Acatlán, era como mi remanso de paz. Yo decía, mira, no solamente presentamos danza, no solamente presentamos música, también presentamos teatro. Y este grupo tenía una seriedad de trabajo que parecían profesionales, en verdad. Imagínense que hasta donde yo me quedé, este Fernando Morales era quien dirigía, bueno, dirige todavía este elenco. Eh, para la edición 21 del teatro del FITU, del Festival Internacional de Teatro Universitario, de 21 ediciones, 7 las ganó Acatlán en su categoría. Es decir, 2 años no ganaban y al tercero sí, y así. Tremendamente consistentes y lograron unas puestas. Yo me acuerdo de Los Huéspedes Reales, de Luisa Josefina Hernández, me acuerdo de, eh, ay, una de Ibargüengoitia, que era, tenía un nivel para tener temporada en cualquier teatro que ustedes me digan. La verdad es que ver el trabajo de Fernando Morales y su TUA era increíble. La verdad es que siempre me sorprendió mucho la seriedad. Y de hecho, lo que ocurría con Acatlán es que después de estar en el TUA, muchas personas con profesiones muy decentes como arquitectura o ingeniería, de repente iban a dar a teatro, ¿no? Ya se iban a, mamá, ¿qué crees, no? Ahora voy a estudiar en la ENAD, ahora voy a estudiar en Filos, ahora me voy al CUT, cosas que pasan, ¿no? Y entonces era también un semillero de actrices y actores profesionales.
Entonces, pasar a otra clase de cosas. Estas son algunas de las muchas huellas que me han dejado, pero me quise enfocar en teatro porque pues, es nuestra ventanilla. Ahora, está bien interesante esto. Increíble, yo no sabía eso de Acatlán, o más bien no me había dado cuenta como que tenían esa consistencia ahí en el sitio. Está increíble. Este, a ver, la otra es si existe algún tabulador para pagar los sueldos o como todos ganan lo mismo. Igual supongo también ha de venir como en lo de los contratos colectivos de trabajo que nos dijiste, pero no sé si nos puedes hablar un poquito acerca de eso. Lo que les puedo anticipar es que el elemento más importante en cuestión de derechos contractuales para el personal administrativo de base de la universidad es la antigüedad. Esto mismo pasa con los académicos también. Entonces, si tienes una determinada antigüedad, tienes más días de vacaciones, tienes más días de económicos. Ojo, si no ocupas tus vacaciones, te las pagan en efectivo, así de, vale, venga, mijo, ¿no? Entonces, eso, la antigüedad. Si tienes tú 15 personas que tienen los conocimientos sobre cenotecnia, pero tienen menor antigüedad que el cuate que es técnico en libros, va a ganar el técnico en libros, una determinada vacante. Entonces, la antigüedad es regularmente la, la normativa más relevante. Entonces, digamos que como tal, el tabulador es el mismo para todos, o sea, esta especialidad se llama, lo van a encontrar en el catálogo de puestos y funciones con la clave ET29. Y en la ET29, el técnico tiene un particular sueldo, pero si tienes más antigüedad, ganas más. Entonces, la antigüedad es la clave del asunto. Dale, sí, me imaginaba un poco. ¿Cómo nos dijiste? ET29. Exactamente como extraterrestre 29. Gracias. Bueno, y ya la otra pregunta que a mí se me acaba de ocurrir ahorita, era como, bueno, ahorita ya, como que ya se está volviendo un poco como a los teatros y a las funciones como presenciales, como un poquito ya más seguido, ¿no? Con el aforo reducido y todo eso, pero justo cuando comenzó la cuarentena y así, que pues ya como todo se trasladó a lo virtual y tal. O sea, ¿qué pasó como con los técnicos, ¿no? O sea, se tuvieron igual como que adecuar a esa modalidad o como seguían trabajando cuando las funciones eran grabadas en los teatros, como ahí en vivo, o como ¿qué sucedió con los técnicos? Eso también había preguntado hace mucho tiempo, pues eso, ¿no? O sea, como ¿dónde quedaba su chamba en las funciones virtuales? Estás poniendo el dedo en la llaga. Está bien interesante tu pregunta porque tiene, como suele pasar en estos casos, una respuesta múltiple. Por ejemplo, en el caso personal, oigan, no se pierdan, por favor, la portada de Gaceta UNAM de hoy. Esto es lo más relevante que ha pasado en meses. Es lo más relevante que ha pasado en muchísimo tiempo. Por favor, revisen la Gaceta. Ya vuelven las funciones presenciales a la Universidad Nacional. Entonces, está padre. Viene carro de comedias, viene festivales de danza, viene ya de todo, de todo. Entonces, siéntanse muy contentos. Bueno, ¿qué pasó? Por ejemplo, las personas técnicas académicas como un servidor, siempre tenemos otras funciones. Haz de cuenta que además de toda la escenotecnia y etcétera, de manera paralela me hicieron encargarme de la cartelera cultural. Y ese fue, digamos, como el clavo ardiente al que yo me aferré, ¿no? O a mis labores como maestro de ceremonias en cuestiones de la universidad. Entonces, esencialmente me he dedicado a apoyar las actividades a distancia, a hacer esos videos que ya pudiste ver, Frida,
em, am, bueno, gestionar seminarios, congresos, etcétera, ¿no? Esa clase de cosas de manera virtual, clases, así, ¿no? A gestionar para el canal de YouTube de Cátedra Cultural de FFIL. Esto también con la ayuda inquebrantable de Ashley y de Dayanara, que son quienes están ahí en la primera línea siempre. Busco que no siempre con éxito. Por ejemplo, acabo de presentar esos mismos videos, Frida, los acabo de presentar en la clase de Jorge Curi y tuvimos muy buenos resultados. Se entusiasmó la clase, sobre todo como con la idea de ya regresemos, ¿no? Este, pero el personal administrativo de base, o sea, los técnicos, eh, por sus propios, es decir, si la universidad no te puede dar acceso a tu lugar de trabajo, no estás obligado a ir, obligada o obligado a ir. Entonces, esencialmente han tenido que cubrirse esos salarios sin el goce, sin el goce de los tiempos extra, por ejemplo, pero se les ha pagado íntegro su salario, aún cuando no han tenido la posibilidad de acudir. Entonces, aquí sí hay un asunto que es relevante. También tengo yo que decir que en el momento que convocamos a Carlos, que es nuestro técnico administrativo de base, acudió. El tema es que la chamba nos la acabamos en 2 o 3 días, ¿no? Muy bien, Carlos, vamos a bajar estos telones. Ya. Perfecto, ¿qué hora es? Son las 10 de la mañana. Oh, mi Dios, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, hacemos repasos, reconfiguramos cosas. Bueno, obviamente la limpieza y mantenimiento preventivo de las luminarias y esas cosas, pero son cuestiones que nos acabamos muy rápido. O sea, ya al jueves de esa misma semana ya no había nada más que hacer, ¿no? Y digamos que nada más acudía pues, a buscar en internet, procurábamos buscar algún tutorial o algo de audio, de ecualización, cosas por el estilo. Yo creo que ha sido una oportunidad, sobre todo para el aprendizaje de cosas nuevas, ¿no? No siempre tenemos tiempo de estudiar, por ejemplo, entonces somos ya muchas personas también quienes nos hemos regresado a la escuela, ¿no? Y ahora estamos estudiando otras cosas. Por ahí va la situación para allá, Frida. Wow, sí. Me había imaginado un poco eso, pero en realidad estaba ahí como muy confundida también. Bueno, igual por mi parte estas serían como todas las preguntas. No sé si Frida también quería como preguntar algo que se le acaba de ocurrir simplemente. Tenía una pregunta, pero ya la olvidé. Entonces, creo que yo tampoco ya tengo preguntas. No sé si quieras agregar algo más, Hugo. Pues lo que quisiera agregar, pues es agradecerles. Siempre me resulta muy agradable que tengan esa clase de curiosidades. La verdad es que fuimos muchas y muchos quienes pasamos por la universidad y nunca nos enteramos de cómo funcionaba realmente, ¿no? O sea, llegábamos y decíamos, oiga, don Chucho, ¿no? Pero no decíamos, don Chucho, ¿qué será? ¿Será administrativo de base? ¿Será funcionario? ¿Será técnico académico? ¿Qué será, no? Este, mis profesores, ¿no? Quienes me dan estas materias, ¿es, es, es profesora de asignatura o es profesora de tiempo completo, ¿no? Esta clase de cuestiones son bien interesantes. Y es bueno que se interesen ustedes en estas estructuras porque eventualmente van a salir a la vida laboral. Y la verdad es que los teatros en México regularmente no funcionan de acuerdo a los libros de administración teatral que a veces podemos consultar. Tienen su propia naturaleza. Entonces está muy bien que se interesen y que hagan esta clase de entrevistas. Les agradezco mucho que hayan acudido a mí. Ojalá de lo que platicamos pues pueda ser útil para la materia. Ojalá la enorme verborrea que siempre me acompaña les permita sacar las ideas principales con facilidad. Y bueno, pues muchos saludos a Joal y Matica, que siempre es un gusto poder mandarle un saludo.
Bueno, pues gracias, voy a terminar la grabación. Muy bien.